Juan María Martínez Coello. Son pocas las crónicas que se tienen sobre Juan María, pero suficientes para destacar sus cualidades como maestro mayor de carpintería y astilleros de Guayaquil, y de su importancia en la construcción y desarrollo de la ciudad, principalmente, entre otros documentos, tomando las narraciones que hacen sus bisnietos Raúl y Héctor Martínez Torres, en 2 tomos sobre Juan de Dios Martínez Mera, 50 años después, las verdades que no quiso decir. Se estima que nació alrededor de 1795 en Guayaquil. Y falleció a ciencia cierta, el 4 de diciembre de 1861, en su ciudad natal. Fue hijo de Diego Martínez, Menla, y de Agustina Coello. Desde 1557 formalmente Guayaquil se constituyó en centro de construcción de navíos para la corona española, y en 1640 particularmente para la Armada del Sur que protegía al Virreinato de Lima y Real Audiencia de Quito. El astillero de Guayaquil llegó a ser el más importante de la costa del Pacífico por casi 3 siglos en la construcción de grandes naves de transporte y barcos de guerra al servicio de la Armada Real, que no pedían favor a los construidos en Europa, a los que superaban en durabilidad, gracias a las maderas de los bosques vírgenes de la cuenca del Guayas, como el Guayacán. Hasta 1736 se construyeron al menos 176 navíos de la más alta calidad e incontables embarcaciones de menor envergadura. Y hasta 1820, no menos de 200 grandes barcos. La ciudad era entonces prácticamente toda ella un astillero, desde la playuela del estero de Villamar hasta incluso la Atarazana, que luego se extendió a un importante centro de reparación en la isla Puná. Desde muy joven, Juan María Martínez Coello destacó como avanzado maestro de los astilleros de Guayaquil, del siglo XIX, miembro último de un pasado histórico que por siglos dio a Guayaquil renombre internacional y sostuvo la economía de todo un territorio gracias al astillero. Tenía su propia escuela en el barrio Las Peñas, donde enseñaba a los aprendices de Rivera, en una casa de su propiedad, la número 248, primera del lado del cerro. Y allí funcionó su taller escuela desde 1832 hasta 1840. Y una vez producida la transición de la industria naval, tan cultivado en el arte de trabajar la madera, con los conocimientos estructurales suficientes, pasó de la maestranza de Rivera a la edificación. Hay registros de su labor profesional en importantes obras para el desarrollo de la ciudad. En 1829 fue llamado para evaluar los daños que un incendio del 21 de diciembre había provocado a la casa consistorial. Aquella en donde el 9 de octubre de 1820 se firmó el Acta de Independencia, declarando la provincia libre de Guayaquil y cuyo primer alcalde fue José Joaquín de Olmedo. La casa consistorial o Casa del Cabildo, erigida en 1817, sobrevivió casi un siglo, hasta 1908, que fue destruida mediante incendio controlado, junto con locales aledaños, por una infestación de ratas que ocasionaron la peste bubónica introducida por barcos mercantes, y que se propagó desde Guayaquil a otras poblaciones costeras, inclusive la sierra. Sobre el terreno se construyó el actual Palacio Municipal. El 27 de agosto de 1838, un gran incendio azotó la ciudad por varios días, destruyendo la mayor parte de los edificios y negocios de la ciudad, que tenía una población de alrededor de 13.000 habitantes y al menos 80 cuadras. Y en adelante, se atribuye a Juan María Martínez Coello la construcción y reconstrucción de casi todas las casas de la calle Real, la que hoy conocemos como calle Panamá, con algunas grandes casonas que destacaban por sus amplios balcones y sus chazas. La construcción de la torre del primer faro de la República de Ecuador fue concedida a Martínez Coello. Faro que fue inaugurado el 25 de noviembre de 1841 en la isla de Santa Clara o del Amortajado, en el Golfo de Guayaquil. Obra promovida por Vicente Rocafuerte. De la investigación realizada por Camilo Destruje, según Boletín de la Biblioteca Municipal de 1919, se extrae lo siguiente.
Para el 9 de octubre de 1841 se colocó sobre una balsa la estructura del faro, confeccionada por el maestro de carpintería de Rivera, don Juan María Martínez y Coello, y se la hizo remolcar hasta el amortajado por el vapor nacional Guayas. Llegó la estructura a su destino el 21 de ese mes. El 25 de noviembre a los 12 del meridiano, se completó la instalación del faro, pero no entró en servicio permanente sino desde el 1 de diciembre. El maestro mayor de carpinteros de Rivera, don Juan María Martínez Coello, realizó un trabajo digno de los maestros de nuestro legendario astillero. La torre por él, construida, duró, abandonada y sin mayores cuidados ni atención, hasta el año 1890, casi 50 años. Un segundo faro en Santa Clara empezó a funcionar en 1872 y la razón por la cual no se pudo utilizar esta torre fue porque era muy pequeña para las necesidades de la nueva linterna. Se desmanteló la lámpara del faro construido por Juan María, para ese mismo año instalarla en un nuevo faro de la ribera continental, en Punta Mandinga. La Casa del Cabildo, la llamada Casa Consistorial, inaugurada el 25 de febrero de 1817, requería reemplazar el reloj alojado en la torre alta del edificio. Gracias al financiamiento de don Manuel Antonio de Luzárraga y Echesuria, rico hombre de negocios, español y figura ilustre de la independencia de Guayaquil, se encargó la nueva máquina en mayo de 1839 a la Casa Santiago More, French, en Londres. Fue así que Juan María fue elegido por Juan Francisco y Casa, encargado del montaje del nuevo reloj, para realizar los trabajos de reestructuración y reforzamiento de la torre. El 9 de octubre de 1842, Vicente Rocafuerte inauguró el nuevo reloj del Cabildo. En 1905, se trasladó la torre y el reloj para acoplarlos sobre el mercado de la orilla, frente a la Casa del Cabildo. 4 años después se elevaron 2 pisos a la torre, para hacer el reloj más visible y que el sonido de sus campanas alcanzaran toda la ciudad. Y así se mantuvo hasta 1920, que el Cabildo procedió a traspasar el reloj, durante 1921, a una torre de fierro revestida con cemento, en el malecón a la altura de la calle 10 de agosto. Fallas de cálculo estructural dieron vida corta a esta torre y tuvo que ser demolida. Hasta que en 1930 se inauguró una nueva torre de hormigón armado, la llamada Torre Morisca que hoy yace en el malecón, donde finalmente reposa aquel reloj de 1841, para cuya instalación Juan María reconstruyó la Torre del Cabildo, casi 100 años antes. Entre 1835 y 1840, Juan María se había consolidado no solo profesional, sino también económicamente, fruto de su esfuerzo e inteligencia. Con la conquista española, arribaron las congregaciones religiosas. El primer colegio en territorio fue el San Andrés fundado por los franciscanos en Quito, en 1553, para la evangelización y educación de la élite indígena. Sus aulas produjeron el talento artístico de la escuela quiteña, que hoy engalana la historia colonial de la capital. Y en 1554 se fundó el Colegio Santiago de Guayaquil, por la Orden Dominicana. Los jesuitas fundaron su residencia en Guayaquil, con la construcción de la iglesia de San José en 1638, en la manzana comprendida entre las hoy calles Chile y Pedro Carbo, entre Aguirre y Clemente Ballén. Sufrió más de una reconstrucción, debido a los incendios. Levantándose nuevamente en 1708, junto a la cual inauguraron el primer colegio San Francisco Javier, hasta ser expulsados de España y las colonias en 1767. Una nueva reedificación de la iglesia concluyó en 1867. Sufrió daños también durante el incendio grande de 1896, otra vez en 1899 y por último el incendio del Carmen de 1902, la convirtió en cenizas, tras lo cual se trasladó a la calle de la Industria, calle Eloy Alfaro, constituyéndose en el primer edificio de hormigón armado de la ciudad.
Siendo Vicente Rocafuerte presidente, creó el primer colegio de mujeres en 1835 en Quito, el Santa Marta, clausurado en la segunda presidencia de Juan José Flores, por no ser un colegio católico. El 1 de febrero de 1842 se funda en Guayaquil el Colegio del Guayas, por solicitud de Vicente Rocafuerte al presidente Flores, entonces en su tercera y última presidencia. Se inaugura con Francisco Teodoro Maldonado Cora en la rectoría. En 1847, siendo la Junta de Notables, presidida por el gobernador del Guayas, el general Antonio Elizalde, promotora para el primer edificio propio del Colegio del Guayas, convocó a licitación para su construcción. Fueron dos las ofertas calificadas, por sus antecedentes económicos y probada capacidad. La de los maestros José Plaza Araujo y la de Juan María Martínez Coello, finalmente escogido como contratista de la construcción. La obra se inició en junio de 1849. Costaba 32.500 pesos, iniciándose a base de 8.000 pesos que don Vicente Rocafuerte había decidido donar para la obra, provenientes de sumas que el gobierno le adeudaba por varios conceptos durante su gobierno, otros 8.000 pesos que de su propio peculio dio en forma efectiva el doctor José Joaquín de Olmedo, y entre otros valores pagados por el gobierno, un saldo que también de su peculio invirtió el contratista. Cuando al término de la obra, el gobierno quedó adeudándole un saldo de 10.000 pesos, don Juan María propuso que esa cantidad le fuera pagada con becas hereditarias para sus hijos y descendientes, mientras existiera el edificio por él construido. Así gozaron de becas, como alumnos internos del plantel, su hijo Tomás, sus nietos Julio Martínez Mera, Leonardo Martínez Canales y Alejandro Jaime Martínez. El colegio fue renombrado San Vicente del Guayas en 1847, en honor a San Vicente Ferrero, a su fundador, don Vicente Rocafuerte, fallecido en Lima ese mismo año. El flamante edificio, terminado en 1851, estuvo entre las calles de la Caridad, hoy calle Chile, y la calle del Teatro, hoy Pedro Carbo, y entre las calles de la Aduana, hoy Clemente Ballén, y la que se llamó del Colegio, hoy calle Aguirre Abad. Colindando con el Teatro Olmedo, edificio inaugurado en 1857, y con la antigua iglesia y convento de San José, que en 1865 habían fundado la Congregación de Hijas de María, de la que hacían parte Mercedes de Jesús Molina y Narcisa de Jesús, muy conocidas de Guayaquil por su fama de santas y caritativas evangelizadoras, y que para 1878, cofundaron la Sociedad de Beneficencia de Señoras. Toda esta manzana sufrió el incendio del 27 de noviembre de 1899, por lo que el colegio se destruyó. El Teatro Olmedo, que precisamente en 1899 presentaba las primeras imágenes de cine, fue entonces reubicado en las calles Luque y Chile, en 1903. En la misma manzana de Chile a Pedro Carbo y de Aguirre a Clemente Ballén, se reedificó el colegio. Y el nuevo edificio fue inaugurado en 1901, con el nombre de Colegio Nacional Vicente Rocafuerte. Nombre que le diera el Congreso del Gobierno de Eloy Alfaro Delgado, en 1900. Ocurrido el incendio del Carmen, el colegio también sufrió daños, y luego se remodeló con una tercera planta, extendiéndose hasta el terreno abandonado por los jesuitas, hasta la esquina de Clemente Ballén y Pedro Carbo. Mientras tanto, las aulas se trasladaron al edificio de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, de Guayaquil, fundada en 1874, en las calles 10 de agosto y García Avilés. El 25 de agosto de 1918, se produjo un nuevo flagelo ocasionado al interior del colegio, produciendo severos daños a la fachada de la calle Pedro Carbo e importantes pérdidas materiales. Para las reparaciones, las clases se trasladaron nuevamente a la Sociedad de Artesanos. Para 1937, el colegio estrenó el edificio, que perdura hasta la actualidad, en las calles Lizardo García y Vélez, del barrio del Salado. Desde el primer edificio para el colegio, construido por Juan María Martínez Coello, hasta el día de hoy,
el Colegio Vicente Rocafuerte se ha consagrado como ícono de Guayaquil, por su larga trayectoria en la formación y educación de grandes hombres que han contribuido en más de un campo a la historia de la ciudad y del país. 13 los alumnos que de sus aulas llegaron a ocupar la más alta magistratura del Estado. El primero, José María Plácido Caamaño y Arteta, presidente de 1883 a 1888. Lizardo García Sorrosa, de 1905 a 1906. Emilio Antonio Estrada Carmona, del 1 de septiembre al 21 de diciembre de 1911. Alfredo Vaquerizo Moreno, de 1916 a 1920. José Luis Tamayo Terán, de 1920 a 1924. Alberto Guerrero Martínez, del 2 de septiembre al 5 de diciembre de 1932. Antonio Pons Campuzano, de 21 de agosto al 25 de septiembre de 1935. Carlos Arroyo del Río, de 1940 a 1944. Carlos Julio Arosemena Tola, de 1947 a 1948. Carlos Julio Arosemena, Monroy, de 1961 a 1963. Otto Arosemena Gómez, de 1966 a 1968. Jaime Roldós Aguilera, de 1979 a 1981. Y entre ellos, de 1932 a 1933, su nieto, Juan de Dios Martínez Mera. En una foto del recuerdo, tomada en el Club de la Unión el 16 de marzo de 1949, reunidos 4 expresidentes, todos ellos vicentinos. Carlos Julio Arosemena Tola. Juan de Dios Martínez Mera. Alfredo Vaquerizo Moreno. Y Carlos Alberto Arroyo del Río. En 1849, un grupo de prestigiosos artesanos y otros prestantes guayaquileños, reunidos en la casa del maestro mayor, Juan María Martínez Coello, que en ese tiempo vivía cerca de la iglesia de la Merced, se propusieron fundar la Sociedad Filantrópica del Guayas, con fines de socorro mutuo, que luego se extendieron a los campos de la educación primaria y artesanal, con su escuela de letras y sus talleres de arte y oficios. Al atardecer del lunes 21 de noviembre de 1849, como exigencia de una ciudad en pleno desarrollo que demandaba, sin ninguna respuesta, soporte y soluciones venidas del gobierno central, un numeroso grupo de personas de diferentes estratos sociales fundó la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas. Se inició como una asociación netamente gremial en la que se involucraron como fundadores artesanos, comerciantes, industriales, productores agrícolas, etc. Sus fundadores fueron 64 generosos ciudadanos, entre quienes surgen los nombres de don Sixto Juan Bernal, fundador del diarismo guayaquileño, del escritor Francisco de Paula y Casa, de Juan María Martínez Coello, del distinguido militar José María Vallejo y del patriota y prócer del 9 de octubre de 1820, don José de Villamil. Organizaron la primera junta administrativa de la sociedad, que fue presidida por don Juan María Martínez Coello. Durante 7 u 8 años, la sociedad hizo sede en del depósito de la bomba Salamandra, situada entonces, antes de que se abra la calle Vélez, en el costado de la iglesia de San Francisco. Posteriormente lograron reunir los fondos necesarios para adquirir una covacha, que existía en la esquina de 9 de octubre y Chanduy, hoy García Avilés, la que poco a poco fue reparada y acondicionada para servir de local definitivo. Entre 1861, año en que falleció Juan María, y 1874 la Sociedad Filantrópica del Guayas, por alguna razón desconocida, tuvo un periodo de letargo en el que no funcionó, pero en 1875 reinició sus actividades bajo la presidencia de don Manuel Demetrio San Pedro, quien fuera directo amigo de Martínez Coello. La historia ha recogido y grabado con caracteres de oro los nombres de esos ejemplares guayaquileños que, haciendo un paréntesis en sus diarias labores, se entregaron por entero a la noble misión de organizar una institución que había de ser orgullo de su ciudad y dignificante ejemplo de solidaridad humana.
El singular honor que gracias a sus méritos se concedió al maestro mayor Juan María Martínez Coello, al elegirlo primer presidente de la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, fue discernido posteriormente a guayaquileños de la talla de Alcides de Estruje, Modesto Sánchez Carbo, Daniel López, Tomás Martínez, Hornero Morla, Francisco García Avilés, Roberto Illingworth Icaza, Luis Bernaza, Francisco de Icaza Bustamante, Luis Boloña, Carlos Saona y Gustavo Illingworth Vaquerizo, por citar. La efigie de Juan María Martínez Coello encabeza la galería de retratos de los ilustres presidentes que la benemérita institución ha tenido en ya casi 200 años de existencia. Sus descendientes, hijos, nietos y bisnietos, durante más de 25 lustros, se han sucedido en la honrosa posta de entregar fervorosamente su contingente en las diversas dignidades que han desempeñado y aún desempeñan en la institución fundada por su preclaro antecesor. Una de las razones por la que, aprovechando de su naturaleza, la corona convirtió el puerto de Guayaquil en astillero real del Mar del Sur, fue para, con sus barcos, defender las colonias del ataque de piratas. La ciudad, no solo asolada por piratas, en repetidas ocasiones padeció los flagelos que diezmaron a la población y sus casas. Como puerto importante, era visitada por extranjeros, muchos de los cuales la eligieron para fundar sus familias y negocios, para progreso de la ciudad y comercio internacional. Pero con ello, llegaron también las epidemias. En septiembre de 1842, la goleta Victoria, en un viaje comercial, trajo consigo la temible fiebre amarilla, epidemia que no fue erradicada sino hasta 10 meses después. Se contaron hasta 25 muertes diarias, muchos pobladores lo abandonaron literalmente todo, para huir de la ciudad. Vicente Rocafuerte, como gobernador del Guayas, ante tal abarrotamiento de los cementerios, dispuso a los agustinos el entierro de los cadáveres en sus predios. En 1842, la iglesia y convento de San Agustín se encontraban entre las actuales calles 10 de Agosto y Sucre, y entre Chimborazo y Chile, fueron destruidos por el incendio de 1902, cuando en ese mismo terreno se construyeron la biblioteca y museo municipal, se encontraron una gran cantidad de osamentas. En la época colonial, los entierros se hacían en las iglesias. Por cuestiones de salubridad, en 1823 se construyó el cementerio católico en Guayaquil. No obstante, cuando falleció en 1847, el prócer de la independencia de Guayaquil de 1820, gestor de la Revolución de marzo de 1845, José Joaquín de Olmedo Maruri, filántropo, poeta, autor del canto a Junín, autor de la canción al 9 de octubre, que es la letra del himno de Guayaquil, y primer alcalde de la ciudad. El Consejo Cantonal realizó con honores su entierro en la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, que conocemos como Iglesia de San Francisco. Por lo que se recuperó la costumbre para enterrar a ciertos personajes importantes de la ciudad en las iglesias. Antonio Neumann, quien dio música al himno nacional, fallecido en 1871, fue enterrado en la misma iglesia franciscana, por lo que sus restos desaparecieron, junto con los de Olmedo, con el incendio grande de 1896. En 1879 se había erigido la capilla de San Miguel en el cementerio católico, y allí fueron trasladados muchos de los fallecidos por causa del flagelo. Para mediados del siglo XIX, la iglesia de San Agustín se había convertido en lugar emblemático de reunión social y religiosa. Por lo que, cuando Juan María Martínez Coello falleció el 4 de diciembre de 1861, fue sepultado en sus predios. De igual forma, se consumieron sus restos en 1896, quedando solamente una lápida de mármol chamuscada, que sus familiares conservaron por largo tiempo para el recuerdo. Juan María Martínez Coello formó su hogar con Dolores Ábalos, con quien procreó a sus hijos: José Leonardo, María del Rosario, Tomás Raimundo, María del Carmen, Juan María, Juan Esteban y Francisco Aurelio.
En 1858, Juan María redactó su testamento. Nombra albacea y fideicomisaria a su esposa, Dolores Ábalos. En segundo lugar a su hijo Leonardo Martínez Ábalos y sucesivamente al resto, especificando haber dado en dote 100 pesos a cada una de sus hijas para sus respectivos matrimonios. María del Rosario, quien casó con Manuel del Mar Otárola. Y María del Carmen, casada con José Hilario Jaime. Deja una aportación económica a la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, de la que es miembro y síndico, a quienes pide dispongan el lugar de su entierro. De la misma forma, para las casas de Jerusalén y de los cautivos cristianos. Consigna una aportación para la causa de canonización de Mariana de Paredes Flores, de Quito, que en 1853 había sido elevada a beata. Declara como bienes un terreno en Pascuales y uno contiguo junto a la casa donde murió. Una casona, a la que refiere en la calle de San Francisco hacia San Agustín, que se distinguía entonces por tener todas sus paredes interiores charoladas y se ubicaba en las actuales Pedro Carbo y Aguirre, una zona que se había convertido en polo de desarrollo de la antigua urbe. Testamento que legalizó ante escribano público de Hacienda y Guerra, el 24 de diciembre de 1860. Al cumplirse los 130 años de su fundación, la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, rindiendo homenaje a su memoria, en uno de los rincones más bellos del cementerio de la ciudad, emergiendo de la roca del Cerro del Carmen, erigió un cenotafio con una placa de bronce, en memoria y reconocimiento a su fundador y primer presidente. Junto a los imponentes mausoleos que guardan los restos de su hijo Tomás y de su nieto Juan de Dios, con los de sus respectivos descendientes. Y entre sus descendientes, su bisnieto. Aquel que ostenta ser el primer arquitecto e ingeniero civil, con título académico, de Guayaquil y de Ecuador, Héctor Martínez Torres. Aquel que le tomó la posta a su bisabuelo, en el arte de la construcción. Y al igual que su bisabuelo, contribuyó también al desarrollo arquitectónico de la ciudad. Justo quien edificara este hermoso panteón, para honra de una casta de guayaquileños, que se suceden desde hace 3 siglos en la historia de su ciudad y del país.